tenemos una noticia interesante y es que, por lo visto, se piensa crear un precedente respecto de la responsabilidad patrimonial del Estado, teniendo en cuenta ese suceso tan horrible que pasó en San Cristóbal el año pasado, en agosto del año pasado, que fue la explosión que hubo, que dejó muchos muertos, muchos heridos, muchas familias afectadas. No tengo las intrínculas específicas del caso, pero sí se atribuye a una falta tendente del ayuntamiento y las autoridades municipales que tenían que ver con algo del mantenimiento del sitio y que provocó o fue una de las causas que provocaron esa explosión. Hay unos abogados que han dispuesto por medio del Tribunal Superior Administrativo una demanda en daños y perjuicios y creo que resulta muy interesante porque hay una idea muy equivocada y la conversábamos con Manzano durante un tiempo en otro programa en el cual participábamos y era que las personas tienen la percepción de que al Estado no se le demanda. Tienen la percepción de que eso es una letra muerta, que la responsabilidad patrimonial del Estado no existe, que es imposible cobrarle al Estado. Entonces, le vamos a dar mucho seguimiento a esta demanda, a esta interposición de esta demanda. El doctor Félix Porte está a la cabeza de este proceso. Y de verdad que nos resulta bastante interesante ver el desenlace, las motivaciones que va a tener el sistema de justicia, cuáles son las pruebas, los medios que van a utilizar. A mí me interesaría ver eso, sí, porque yo creo que es un tema, primero es una acción y es una acción a la que tiene derecho la gente y hay quien tiene que entender que tiene derecho a la acción. Pero en esencia, como tú apuntas en tu última parte de tu comentario, es un asunto de probatorio, ver qué es... ¿Cómo se puede atribuir responsabilidad general a la persona jurídica o individual también a cualquier persona o empresa que haya intervenido en esto y que haya violado una norma de verdad, una norma básica de un protocolo de cumplimiento en algunos aspectos que requiere la obligación de haber sido observado? Porque su inobservancia pudiera provocar lo que en efecto provocó. O sea, negligencia. Son teorías. Hasta el momento la demanda debe ser probada. Es que alegar no es probar. Pero sabemos eso. ¿Qué pasa en el plano probatorio? No, pero ahí, según Boris Starr, que fue, digamos, el ideólogo de la imputación objetiva en materia civil, o llamada la teoría del riesgo, donde simplemente se cambia el faldo de la prueba, la víctima, en responsabilidad objetiva civil. Vamos a ponerlo en ese claro, ¿verdad? Que la copia después Bailey con la teoría de imputación objetiva y la teoría del tipo para los temas penales, pero ciertamente yo traslada el faldo de la prueba. ¿Por qué? Porque es inidóneo que yo, no estando en el Estado, no conociendo los reglamentos, no conociendo como víctima, tenga yo que probar la existencia de los reglamentos, el cumplimiento y que hubo un deber de diligencia, ¿verdad?, de manera asertiva, que se le fue de la mano al Estado, porque yo no poseo en la prueba ni la administración de eso. Y de hecho, básicamente la responsabilidad de la empresa ya a unanimidad, la responsabilidad de los deberes fiduciarios de atención se ha trasladado el faldo de prueba. Y hemos llegado inclusive a preponderancia de prueba. Es decir, tanto así que los jueces tienen que fallar sí o no con la prueba que está en el proceso, ya no con el tamiz de exigirse demasiadas pruebas, un rigor de tantas pruebas, sino que ya tiene que dar la responsabilidad. Y eso nos llega, óyame bien, porque ya está aquí, llegó con la ley de extinción de dominio. Usted puede tener 5 pruebas y el otro tener 60 y el juez tiene que decidir si extingue o no con la teoría de preponderancia prueba, puede decir, con las pruebas que están ahí analizadas. Entonces, en la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia que ha construido el Tribunal Superior Administrativo y la tercera sala que funge como contencioso superior, ¿verdad?, casacional, ha establecido que es el Estado, cuando se demanda patrimonialmente, el que debe probar que hizo todo cuanto aquellos reglamentos debió haber hecho para establecerlo. Entonces, esa responsabilidad patrimonial que señala Davián es esencial, porque la víctima dice, mire, yo tuve un fuego, aquí hay un incendio, y usted debió de primero, usted tiene que obligar, es decir, tú no te dejan operar una bomba de estación de combustible, ni el manejo de gas, ni el traslado, si tú no tienes el permiso, y tú pagas un impuesto anual, y tú pagas un impuesto para que una empresa te supervise y te apruebe anualmente.
y tú tienes que pagar una auditoría de los servicios anualmente y un mantenimiento aparte anualmente. Y todo eso tiene que supervisarlo. Y una supervisión constante, yo estoy de acuerdo. Ya. El tema está en que, por ejemplo, cada vez que ocurre un hecho similar, el Estado inclusive está en la obligación de determinar si hubo manos humanas dolosas, es decir, Claro. si se trata un manejo incluso, fraudulento. si se trata incluso de un delito, y para ello tiene que actuar oficiosamente, y para ello entonces tendría el Estado que investigar que todo esté en orden, Claro. que todo esté en orden, Que los es decir, protocolos están correctos. que están correctos. Y eso, evidentemente, es el Estado haciendo pruebas en contra del propio Estado. Porque en esta idea de verificar, incluso si una empresa privada cumplió con el protocolo que el Estado le exige, y si el Estado permitió que esa empresa operara sin ese protocolo, entonces al Estado se le puede deducir una Exacto. responsabilidad. No, y además Son que muchas aristas. el mismo Son muchas Estado cosas que hay dijo, que ver en el transcurso del proceso. señores, el mismo Estado dijo en sus informes preliminares que eso se trataba de un incendio. Jurídicamente, un fuego no es, la diferencia entre un fuego y un incendio es que el incendio es un fuego no controlado. Los fuegos controlados en caldera, en temas de calentamiento de agua, son permisibles, no generan. Se llaman incendios y entro dentro de la esfera jurídica en el momento en que ese fuego se vuelve incontrolado. Y entonces la responsabilidad es de alguien. Y ya el Estado dijo, miren, eso se trató de un incendio que pudo haber sido intencional, preterintencional, doloso, culposo, de la manera que sea, porque no tampoco todo es penal. Pero hay que ver, señores, si aquí hay opción o omisión del ayuntamiento de supervisión, falta de supervisión, aún cobrando la supervisión, etcétera. Sin embargo, es bueno recatar que en República Dominicana ya la responsabilidad patrimonial es un hecho. Es decir, hay más de 12 sentencias donde se ha condenado el Estado Dominicano por situaciones que han pasado. Y eso lo dijo aquí precisamente en este programa el magistrado Arreni Rosario, que es uno de los principales que tiene un libro en cuanto a eso. Incluso, ahora bien, yo me pregunto, ¿cuánto es que le van a pagar en República Dominicana a las personas que están demandando? Porque aquí realmente la responsabilidad civil está todavía en pañales, o se tiene la responsabilidad civil del año 1804. Eso es lo que nosotros debemos saber. Por ejemplo, en Estados Unidos, con una demanda como esta, por persona fallecida, ahí pudiéramos estar hablando de $1.200.000. ¿Cómo? Ya le puso precio el hombre. ¿Tú sabes por qué? No, ¿tú sabes por qué? No, él está extrapolando. Yo en Estados Unidos. Ahora, en a otra República migración. Dominicana, cualquier persona que mata, un motorista o lo que sea, no sé cómo que los jueces lo han puesto entre ceja y ceja. Ya el magistrado no podrá decir. No, el magistrado No, el magistrado no habla de eso. Señores, Es otra cosa. $20.000, $1.500.000. ¿Cuándo mucho? Porque hay $500.000. Entonces, si el derecho penal ha fracasado, hasta como dicen ciertos filósofos del derecho, entonces vamos nosotros, y sería el método que te quería decir ahorita, que tenemos en las manos los legisladores y el pueblo, vamos a acatar el derecho punitivo, el derecho, es decir, de daño punitivo. ¿Para qué? Para que se logre una armonía social. Pero está bien, vamos a dejar el punitivo porque Joel me miró raro ya. Una responsabilidad civil, un daño, una reparación integral del daño. Que, por ejemplo, a esa eso familia... está en discusión, eso es punitivo. No se quiere mezclar una cosa con la otra. Con el resarcimiento. Pero hay que buscar una solución. Del afectado, porque entonces podría ser que el derecho penal se pueda comercializar. Hay que buscar una solución. Separar. Es el que sea más procede, es el que estoy de acuerdo está con resolviendo, sí. está resolviendo en Estados Unidos, es el derecho penal punitivo, el daño punitivo. Y en México incluso, también ya lo están integrando. Ahora bien, hay jurisprudencia al respecto. En cuanto a un fin de la pena, procurando también lesionar. Una forma de castigo es dejándote arrancado. ¿Me entiendes? Claro. Eso lo podemos ver más adelante. Exactamente, pero entonces vamos a dejarlo hasta ahí, vamos la reparación integral del daño. Exacto. ¿Y qué implica eso? ¿Usted cree que con $500.000, $20.000, usted cree que ahí se va a reparar integralmente el daño? No, por ejemplo, en ese caso, en San Cristóbal, ahorita llegan la gente que están demandando y le dicen 500, $1 millón. Señores, por favor, si a una persona se le murió un ser querido, mínimamente de 25 millones a 50 millones para que se sienta. Pregunta, ¿cuántos casos tú tienes ahora mismo? Más o menos, de ese tipo. No, realmente, independientemente de eso, objetivamente, debe tomarse en consideración. Yo creo que sí, y ahí dejamos en el tamiz. Pero también hay otras noticias antes de entrar con nuestro invitado.
Señores, con el miren, plato fuerte, porque con el el plato plato Pero fuerte. tremendo banquete. No que podemos tenemos. dejar de lado porque algunos estudiantes y algunos abogados en los pasillos tribunales me indicaron analizar el tema. ¿Sabe qué hace nuestro código? ¿Qué dice nuestro con respecto? Y lo vamos a tomar muy académicamente. Es decir, nosotros respetamos las presunciones de inocencia, no vamos a señalar. Pero vamos a tomar el hecho de que un grupo de personas, ¿verdad? Una empresa criminal se une, va a un condominio donde tú haces el esfuerzo económico para tener un lobby, qué sé yo, la clase media, una seguridad mínima. Al final penetran, logran llegar a un asalto, lo concretizan o no, ya eso no depende del resultado. Eso es análisis de otro costal, ¿verdad? Si el delito se frustró o no. El hecho es que se aparece esa conducta y se indica que hay una persona en prisión, pues armando, estructurando, dando las órdenes de establecer ese tipo de comportamiento. Yo antes de pasar a ustedes quiero hacer un brevísimo análisis coyuntural de una posición de eso, y es, podríamos decir aquí que una persona en prisión está siendo un autor intelectual de un delito de esa naturaleza. Yo creo que no es suficiente. Es decir, no puede considerarse un autor intelectual aquella persona que no planifica, que no sabe del lugar, que no sabe de la hora, que no sabe del tema, que no tiene la estructura. ¿Podría ser considerado un coautor? Jamás, porque él no ha participado directamente en la comisión del hecho. Sin embargo, hay una figura que la rescata Klaus Roxin desde el año 63, que es el autor mediato, que es aquel que se vale de personas para cometer un delito y que sobrepasa los límites de la autoría intelectual. Ejemplo, él pone 3 ejemplos clave. Por ejemplo, Hitler, cuando daba las órdenes de la eliminación del campo de concentración en un determinado lugar, Hitler ni siquiera sabía dónde estaba el campo de concentración. Por lo tanto, no podía hacer una planificación intelectual, pero daba la orden y tenía lo que la jurisprudencia ha reconocido en el 2017, que ya organizó que el autor es aquel que tiene la teoría del dominio del hecho, aquel que puede interrumpir, que puede dejar de delinquir o que puede dar la orden de que se ejecute y que al final se beneficia del dolo o del delito concreto. Ese autor mediato también fue utilizado en el caso de Fujimori. Fujimori, siendo presidente en la matanza donde Vladimir Mauticino medió, él fue responsable sin haber ordenado ni siquiera el fuego, sin haber planificado ni siquiera la estructura. ¿Por qué? Porque el autor mediato dentro de las estructuras de poder o llamados delitos de escritorio lo que hace es que da la orden. Sin esa orden de ejecución, sin esa estructura, ¿y cómo usted se da cuenta? Porque es el único insustituible. De hecho, en las estructuras de la organización criminal, si no va fulano, va al otro, porque es una estructura criminal organizada que no la tenemos organizada en el código. De hecho, donde único se menciona la criminalidad organizada o grupo criminal es en 2 menciones, en la ley de lavado de activos, en el Código Procesal para hacerlo. Pero después no existe un cuerpo legislativo que indique eso. ¿Qué quiero decir para finalizar? Que la jurisprudencia debe de comenzar a encaminarse diferentes formas de autoría y participación. ¿Por qué la autoría y participación y dejar atrás la teoría del autor material directo y del cómplice como autor? Y que ya la jurisprudencia zanjó y dijo el cómplice no es a la persona, el cómplice es al hecho. Y me encantó ver 3 jurisprudencias, ¿verdad? Porque una sola sentencia no hace jurisprudencia. La jurisprudencia es un término que se interpreta en el tiempo y que es capaz de ser fuente de derecho. Y estableció en la complicidad que ciertamente lo que habíamos abogado desde la doctrina de la poca que se hace en República Dominicana, de que usted no es cómplice de la persona, sino del hecho. Es decir, el médico que le repara la herida al autor de un tipo que fue y lo balearon en un atraco, ayudar a la persona, no lo hace cómplice. El jabón que le pasa a la mamá para que se bañe, no lo hace cómplice. Es con el hecho, con ocultar, con hostigar la investigación o que salga impune. Tenemos una pausa y en breve recomendamos brevemente con esto y de una vez volvemos con nuestro invitado.